Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Hoy martes 3 de febrero, este es el circuito informativo de las 12. Colombia atraviesa una jornada marcada por movilizaciones políticas, golpes contra el narcotráfico, decisiones financieras de alto impacto y hechos judiciales que conmocionan a la opinión pública. Este martes 3 de febrero, desde las 9 de la mañana, ciudadanos se concentraron en plazas de todo el país para respaldar al presidente Gustavo Petro en el marco de su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Alias Pipe Tuluá, líder de uno de los grupos narcos más poderosos del país, fue extraditado a Estados Unidos por orden presidencial. Con esta acción, el gobierno Petro alcanza un récord histórico de 809 extradiciones, superando en 6,3% las cifras de la administración Duque y en 7,6% las del segundo mandato de Uribe. La Junta Directiva del Banco de la República sorprendió al mercado al elevar la tasa de intervención a 10,25%, reconfigurando el panorama financiero. Este ajuste devuelve protagonismo a los CDTs como una de las alternativas más atractivas para los ahorradores en 2026. Entidades como Banco de Occidente, Banco de Bogotá, BBVA y Davipan lideran las mejores rentabilidades a 120 días. En Caquetá, operaciones militares contra la estructura Rodrigo Cadete dejaron 3 integrantes muertos y 2 capturados, además de la incautación de fusiles, panfletos extorsivos y equipos de comunicación. En Putumayo, las fuerzas militares reportan la neutralización de 827 laboratorios de coca, la incautación de más de 15 toneladas de droga y la intervención de refinerías y minas ilegales. Estas acciones han debilitado las finanzas de grupos armados y neutralizado intenciones terroristas contra la población civil. El Consejo Nacional Electoral no logró definir la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo, al no alcanzar los 6 votos necesarios. El caso fue remitido a conjueces, generando polémica por la presencia de un abogado cercano a Álvaro Uribe. Fue capturado un contador de 30 años acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años en un colegio del sur de Bogotá. El sujeto enfrentará cargos por acceso carnal violento agravado y acceso abusivo con menor de 14 años. Las noticias nacionales reflejan un país en tensión y transformación, respaldo político en las calles, récords históricos en extradiciones, ajustes financieros que impactan a los ciudadanos, golpes militares contra estructuras criminales y decisiones judiciales que generan debate. Colombia avanza entre desafíos de seguridad, justicia y economía, mientras la ciudadanía se mantiene expectante frente a los cambios que marcan el rumbo del país. José Vicente Campos, Luis Guillermo Troya, Control Master Ángel Jaime, soy Alexandra Zapata, bienvenidos. Están escuchando El Visionario Noticias. El Visionario Noticias. Somos su ejército nacional. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia.
Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El mundo vive una jornada intensa marcada por anuncios políticos de gran alcance, tensiones diplomáticas y hechos judiciales que generan impacto global. Estas son las noticias internacionales. El presidente de Chile, Gabriel Mori, anunció la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas ONU en las elecciones de finales de 2026. Bachelet, de 73 años, ha sido presidenta de Chile en 2 mandatos y ocupó cargos de alto nivel en ONU, Mujeres y en la Oficina de Derechos Humanos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió abrir negociaciones con Washington sobre el programa nuclear en un intento por reducir tensiones internacionales. El canciller ruso Sergei Lavrov conversó con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, reiterando el rechazo de Moscú a cualquier presión económica o militar contra la isla y alertando sobre el deterioro humanitario. China ejecutó a 4 miembros de redes de ciberestafas asentadas en Birmania tras condenas por fraude, homicidio y narcotráfico. Tropas sirias se desplegaron en Al-Azahar y otras zonas bajo control kurdo como parte de un acuerdo con las fuerzas de Siria Democrática. Marius Borg-Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, fue detenido por ataques, amenazas con cuchillo y violación de una orden de contacto un día antes de enfrentar juicio por violaciones. El gobierno groenlandés espera resultados concretos del diálogo con Estados Unidos en medio del interés estratégico de Washington sobre la isla ártica. La líder opositora venezolana María Corina Machado manifestó disposición a reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez para definir un cronograma de transición política. En Estados Unidos, el forense de Minneapolis declaró como homicidio la muerte de Alex Pretty, enfermero asesinado por agentes de inmigración. El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary testificarán en el Congreso sobre el caso Einstein. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, remitió al Congreso el Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea para iniciar su ratificación. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con India para sustituir la compra de petróleo ruso por importaciones desde Estados Unidos y Venezuela. En Honduras, la justicia ordenó la captura de la diputada opositora Isis Cuellar y del exsecretario José Carlos Cardona por fraude y desvío de fondos públicos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechazó el proyecto de ley de minería del presidente Daniel Noboa, alegando riesgos ambientales y sociales. En Japón, el Partido Liberal Democrático de la primera ministra Sanae Takaichi lidera encuestas para las elecciones anticipadas con posibilidad de mayoría absoluta. Fuerzas rusas atacaron Kiev, Kharkov y otras ciudades de Ucrania, causando incendios y daños a la infraestructura energética en medio de un invierno extremo. El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, visitó China para reforzar lazos económicos en respuesta a las políticas arancelarias impredecibles de Estados Unidos. La justicia francesa amplió investigaciones contra la red social X por sesgo algorítmico, difusión de pornografía infantil y contenidos negacionistas vinculados a su asistente de inteligencia artificial Grok. El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latino en ganar el Grammy a Álbum del Año con una producción íntegramente en español. El panorama internacional refleja un mundo en constante tensión, candidaturas que buscan liderazgo global, negociaciones nucleares, crisis humanitarias y ofensivas militares que redefinen la geopolítica. Al mismo tiempo, la cultura y la música rompen barreras históricas, mostrando que el cambio también llega desde la sociedad civil. Manténgase informado con nosotros para seguir el pulso de los acontecimientos que marcan el rumbo del planeta. El Visionario Noticias.
Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, especialistas en avalúos comerciales en todo el territorio nacional, con un equipo de profesionales certificados. Mucha atención, militares y policías activos y retirados necesitan un avalúo comercial en 24 horas para Caja Honor, la caja promotora de vivienda militar y de policía. Llámanos y te asesoramos al 311-477-9047 o al 315-337-0537. Te acompañamos a cumplir tus sueños. Somos una empresa especializada en avalúos comerciales corporativos de todo tipo de bienes a nivel nacional. Con una capacidad humana de 50 personas en la sede principal y más de 300 profesionales inscritos en el Registro Nacional de Evaluadores, certificados en las 13 categorías del RA, que se encargan de realizar nuestros procesos a nivel nacional. Para la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, lo más importante son ustedes, nuestros clientes. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. A pocas horas de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, fue extraditado a Estados Unidos alias Pipe Tuluá, cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada, requerido por la Corte del Este de Texas por narcotráfico transnacional. Sobre el impacto de esta medida se da paso al general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, quien destaca la relevancia del trabajo bilateral. Hemos materializado la extradición de alias Pipe Tuluá, un delincuente que durante más de 20 años afectó la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Esta materialización de la extradición deja en evidencia tres aspectos. El primero de ellos es que la cooperación internacional con Estados Unidos cada día es más sólida y efectiva. El segundo aspecto es un trabajo articulado de nuestra Policía Nacional de los Colombianos, la Fiscalía General de la Nación, con las agencias internacionales de Estados Unidos, especialmente la DEA y los Marshall. Y el otro mensaje es que no hay refugio para los criminales, y por eso hoy hemos materializado esta extradición. Debo decirles que el traslado de este delincuente fue concebido con un dispositivo de más de 70 investigadores, donde participaron pilotos, la Interpol, la Dirección de Investigación Criminal y nuestros comandos, con el fin de garantizar la seguridad en el desplazamiento y poderlo entregar a las autoridades de Estados Unidos. Están escuchando El Visionario Noticias. ¿Estás buscando transformar tu hogar o proyecto? En Fábrica de Tejas del Sumapaz ahora también presentamos nuestra increíble línea de puertas y ventanas. Tenemos lo que necesitas: puertas de alta calidad, ventanas derechas e izquierdas para cada espacio y también soluciones especiales para tus baños. Lo mejor de todo es que regresaron los precios de Bogotá. Esto significa precios insuperables. Visítanos hoy mismo en la carrera sexta número 412 Fusagasugá. Teléfono 320-270-0848. Fábrica de Tejas del Sumapaz y su nueva línea de puertas y ventanas. El Visionario Noticias. En Bogotá, los sectores que hoy impulsan el crecimiento económico de la capital son el entretenimiento, las obras y el comercio, motores clave para la generación de empleo y dinamismo financiero en la ciudad. Sobre este panorama económico hablan el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la secretaria distrital de Hacienda, Ana María Cadena. Bueno, dos datos muy importantes, noticias positivas de la economía de Bogotá en el año 2025. La primera noticia es el crecimiento económico del primer trimestre del año. La economía de Bogotá creció 3,9%. Eso es superior al crecimiento que tuvo la economía del país, que fue de 2,6%. Eso es muy importante. ¿Cuáles fueron los sectores que crecieron principalmente y que jalonaron ese crecimiento en Bogotá? Así es, alcalde. Los tres sectores que fueron claves para este crecimiento económico fueron las actividades artísticas y de entretenimiento.
las obras civiles y el comercio, que había mostrado además unos signos un poquito de desaceleración anteriormente. Actividades artísticas, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? Festival Centro, el concierto de Shakira y el Festival Estéreo Picnic lideraron esto. Muy bien. Y en obras civiles tenemos, por ejemplo, el metro. El metro, Claro. es el Transmicable de San Cristóbal Sí. y el intercambiador de la calle 80. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver con el crecimiento económico del primer trimestre. La segunda noticia es el mercado laboral. Tenemos ya cifras del último trimestre del 2025. Y la cifra de desempleo en Bogotá es de 6,5% en ese trimestre. Es la cifra más baja desde que hay registro en desempleo en Bogotá. Es una gran noticia. Ahora, ¿qué pasó con la informalidad? Pues la informalidad también mostró buenos resultados. Mientras la informalidad del país se mantuvo en 55%, la informalidad de Bogotá bajó y llegó a 35%. Y adicionalmente, la tasa de desempleo en Bogotá en este último trimestre fue la tasa de desempleo más baja de todas las ciudades del país. Muy bien. Grandes resultados, nos falta mucho, sabemos. El año 2026 viene con retos. Estamos trabajando para enfrentarlos de manera efectiva. Y el próximo lunes haremos un anuncio que busca precisamente un esfuerzo para que este impulso se mantenga en Bogotá. Así es, entonces atentos y atentas a buenas noticias que se ven. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. En Cundinamarca fue capturado un hombre señalado de abusar de su hija y 2 hijastras menores de edad. Escuchemos a continuación al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y al coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca. Gracias a la labor investigativa y en articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Suezca podemos decirles hoy que fue capturado un depredador sexual, un ciudadano extranjero que fue detenido, capturado por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años, abusaba de su propia hija, una menor de apenas 11 años, pero también además, gracias a esa labor de investigación, se logró conocer que venía abusando de sus 2 hijastras, de 7 y 11 años, quienes hoy residen en Venezuela, pero habían sido abusadas en Colombia. No solamente en una oportunidad, fueron varios episodios, mientras convivían en el municipio de Chocontá. Este hombre es un depredador sexual, un hombre que no debe volver a las calles. Estos hechos ya están en manos de la justicia y el acusado tiene medida intramural en centro carcelario. Estoy con el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, quien nos va a ampliar detalles de este caso. Así es, señor gobernador. Efectivamente, en los últimos días se dio con la captura de Luis Manuel Requena Piña, un hombre de 38 años y de nacionalidad extranjera, en el municipio de Suezca. La investigación se originó a partir de una alerta médica registrada en junio de 2025, cuando esta menor de edad ingresó a un centro hospitalario del municipio de Chocontá con laceraciones en sus manos por posible intento de suicidio. De inmediato se activaron los protocolos de protección y judicialización. Luego, bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda Seccional de Bogotá, se adelantaron las diligencias investigativas que permitieron recaudar los elementos probatorios necesarios, como valoraciones de medicina legal y entrevistas forenses. Ya con este acervo probatorio se pudo demostrar ante un juez de control de las garantías para que expidiera orden de captura, señor gobernador. Gracias, coronel, a usted y a todo su equipo investigativo. En este momento la menor ya recibe acompañamiento psicosocial. Claramente nos solidarizamos con las víctimas y con su familia. En un compromiso con la protección de la niñez, la investigación rigurosa y la judicialización de quienes atenten contra su integridad. Mi llamado a la ciudadanía es a tener comunicación permanente con sus hijos. El victimario puede estar en su propia casa. Cualquier cambio comportamental de un hijo debe considerarse como una señal de alerta. Usted, padre y madre de familia o cuidador, puede buscar apoyo en comisarías de familia, estaciones de policía o a través de las líneas 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o 123 de la Policía Nacional en caso de que usted observe que algo no anda bien en el comportamiento de sus hijos y hay conductas irregulares. Casos como este pueden estar ocurriendo en este momento mismo en Cundinamarca. No permita que esto pueda ocurrir con sus hijos. No toleraremos ninguna clase de violencia contra nuestros niños y niñas de Cundinamarca. Están escuchando El Visionario Noticias.
En nota al cierre, Bogotá evalúa la venta del 9,4% de sus acciones en el grupo Energía Bogotá, sin perder el control mayoritario. La medida busca transformar ese valor en infraestructura, movilidad y calidad de vida para los ciudadanos. Habla sobre esto la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena. Bueno, primero recordar que esto corresponde a un ejercicio que empezó en el año 2016, cuando el Consejo de Bogotá le autorizó a la ciudad vender hasta 20% de las acciones de la empresa. Eso efectivamente ya empezó a pasar. En el año 2018 se vendió un 10.6%, con lo cual queda un remanente de 9.4% de lo ya autorizado. En el año 2022 se hizo una exploración similar a esta. Las condiciones de mercado no resultaron favorables, por lo que no se continuó con el proceso. En esta ocasión vemos con optimismo, vemos la oportunidad que nos está dando el mercado de salir exitosamente. El precio de la acción ha llegado a unos máximos históricos que hemos visto recientemente. La empresa se ha fortalecido, su capacidad de inversión es evidente. Desde 2020 ha invertido más de 930 millones de dólares, así que es una empresa fuerte y vemos que es una gran oportunidad para la ciudad hacer esta exploración y ver si las condiciones de mercado en esta ocasión nos brindan un proceso exitoso. Digamos que esto tiene varias fases. Creemos que alrededor de 4 meses tendremos avances importantes y por ahí en agosto podríamos estar viendo si efectivamente las condiciones de mercado nos permiten salir. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve.